talentosa, creativa, vanguardista, pionera, obsesiva, revolucionaria, metódica, rigurosa. Annemarie Henrich fue una mujer sin tiempo que revolucionó el arte de observar y documentar con su cámara. Desnudó a las personas y sus personalidades a través de su lente. Hoy vamos a recorrer la vida y obra de Annemarie Henrich, que transcurre durante gran parte del siglo XX, desde los años 30 hasta los 80. A través de sus fotografías se puede apreciar el desarrollo de la fotografía moderna. Fue el nexo conector entre personas del mundo intelectual, artístico, cultural y político de la época, y ayudó a circular imágenes, conocimientos y técnicas. Además, contribuyó a jerarquizar y a profesionalizar la labor del fotógrafo, tejiendo redes de intercambio con profesionales y asociaciones en diferentes ciudades del mundo. En la Argentina, fue la precursora en elevar el estatus de la fotografía a la categoría de arte, desafiando los límites de la percepción y la expresión. Hija de la generación de la Primera Guerra Mundial, Annemarie Henrich nació en Alemania en enero de 1912. En 1926, su familia emigró a la Argentina, concretamente a la provincia de Entre Ríos. A sus 14 años, Annemarie soñaba con ser escenógrafa, pero el no hablar castellano constituía un obstáculo. Entonces, eligió un lenguaje para expresar todos los idiomas sin hablar ninguno. Al año siguiente, la familia se mudó a Villa Ballester, en el Gran Buenos Aires, y Annemarie comenzó a trabajar como aprendiz con diferentes fotógrafos alemanes y polacos. En los tiempos en los que Annemarie comenzó a desempeñarse profesionalmente, no existían escuelas de fotografía, fotoclubs o revistas técnicas. Su trabajo tuvo dos grandes influencias: las revistas de moda extranjeras, con las que armaba álbumes con sus fotos preferidas para analizar el uso de la luz, el montaje y la composición. A sus 42 años, ya consagrada, volvió a su Alemania natal para estudiar con el consagrado fotógrafo Otto Steiner. Por medio de las revistas que coleccionaba, descubrió a George Hurrell, el fotógrafo de la época dorada de Hollywood. Fue el creador del retrato glamoroso, de las estrellas, y trabajó para los grandes estudios cinematográficos Metro-Goldwyn-Mayer y luego en Warner Bros. Y Columbia. Su técnica era única. Utilizaba focos laterales y cenitales, sombras recortadas en la pared, contraluces, contrastes, transparencias. También desarrolló técnicas de retoque manual con un pincel o un lápiz de retoque. De esta manera, suavizaba las líneas modificando el negativo. Así consiguió crear imágenes con pieles atemporales que transmitían elegancia, poder y sensualidad. Ya con más de 20 años de carrera y con un nombre instalado en el mundo editorial, Annemarie viajó a Alemania a instancias de su marido para estudiar con Otto Steiner, uno de los fotógrafos más influyentes en Alemania de la posguerra, con quien conoce la corriente artística denominada fotografía subjetiva. Steiner fundó Fotoform, una asociación de fotógrafos que trataba de recuperar la importancia de la fotografía como un medio de creación artística, difundiendo los principios de la Bauhaus. La fotografía subjetiva aboga por un empleo más experimental de los recursos fotográficos y por lo tanto una mayor libertad creativa. El proceso creativo incluye la composición, iluminación y técnicas de iluminación. Es lo que infunde valor artístico en la fotografía. Utilizaba doble exposición, desenfoques y juegos de luces y sombras para convertir imágenes comunes en obras de arte. Propone que el valor de la fotografía no dependa del tema fotografiado, sino del proceso creativo del fotógrafo. Reivindica la imagen abstracta y las formas frente al contenido. La fotografía no debía ser una reproducción de la realidad, sino una interpretación personal del mundo. Más adelante veremos imágenes de cómo este paso por Alemania influyó en las fotografías de Annemarie. En el transcurso de su vida personal, Annemarie tuvo 3 estudios fotográficos en la ciudad de Buenos Aires. El azar hizo que la ubicación de su primer estudio contribuyera significativamente a su incipiente carrera, ya que Radio El Mundo se encontraba a unos pocos metros. Así lo recuerda Alicia Sanguinetti, su hija. La gente de Radio El Mundo le empezaba a mandar la gente que trabajaba en la radio para hacer las carteleras. Así fue como ella se empezó a ligar especialmente con los cantantes de tango, las orquestas de tango,
Y Julio Korn, que después fue el director de la revista Radiolandia y que tuvo todas las revistas de cine y de teatro de aquellas épocas, le empezó a dar las fotografías que ella hacía para las partituras de música. Y cuando Julio Korn abre su editorial con la revista Antena y Radiolandia, Annemarie sigue trabajando con don Julio y trabajó durante toda la época que existió la editorial de Julio Korn, trabajó para todas sus revistas. Annemarie fue una de las pioneras y más destacadas retratistas del Star System argentino, primero con figuras de la radio, después del cine y posteriormente, en la década de los 60, de la televisión. En los años 30 su fama como fotógrafa de artista y de moda se incrementó. Comenzó a trabajar para las revistas Mundo Social y la Novela Semanal, que le brindaron la oportunidad de conocer a las figuras del mundo del espectáculo. En aquellos años realizó retratos de las grandes bailarinas del Teatro Colón para la revista El Hogar y en 1975 comenzó a formar parte del equipo de la editorial de Julio Korn. Tomó la fotografía de tapa de la icónica revista Radiolandia durante más de 40 años. También publicó en Antena, Cinegraph, Sintonía e incluso en la revista de moda estadounidense Vogue. Annemarie no solo realizaba las portadas, sino también reportajes fotográficos publicados en el interior de las revistas. Su firma aparecía en todas las tapas junto a la imagen de la estrella retratada. También realizaba los retratos que los actores y actrices se tomaban para entregar a sus admiradores, con alguna dedicatoria y su firma que aún hoy se pueden conseguir en diferentes sitios de compra. El nombre de Annemarie Henrich se había convertido en un sello de calidad. Para lograr su particular calidad en las imágenes, Annemarie pasaba largas horas en su laboratorio trabajando sobre ellas. Así lo describe su hija Alicia. Sí, que los fotógrafos de aquella época, o sea, el trabajo que se hacía era el trabajo manual. O sea, que era el trabajo sobre la misma película, con un lápiz de una punta muy especial y muy blandita, se hacía todo el trabajo de sacado de arrugas, de arreglados de boca, de pestañas, de rebajar cinturas y demás, etc. Yo puedo decir que sobre cada placa eran horas de trabajo. Las placas las trabajaba con grafito para eliminar arrugas y grafiando la emulsión para dibujar pestañas. Además, con pinceles muy finos y acuarelas se tapaban y arreglaban rayas, puntos o cualquier otro mínimo detalle que se quisiera retocar. Como fotógrafa de celebridades, realizó el retrato de una joven actriz, Eva Duarte, que apareció en Ondaña, el suplemento semanal sobre radioteatro que publicaba la revista Sintonía. Eva tenía gran admiración por las fotos de Annemarie y le pidió una de ellas para tener en el comedor del hogar que compartía con su flamante marido, el coronel Juan Domingo Perón. Como se puede ver en este fotoreportaje de la revista Life del 25 de febrero de 1946, realizado por Thomas McAvoy, reportero que cubrió la campaña presidencial por 8 semanas. Annemarie tenía muchas placas de la época actoral de Eva, pero perdió casi todo su material debido a la intervención del gobierno. Cuando Eva enfermó gravemente, Raúl Apot, entonces secretario de Prensa y Difusión durante la primera y segunda presidencia de Perón, le pidió copias de todas sus fotos de Eva, alegando que se haría un libro. Annemarie, confiada, envió las copias, pero al día siguiente agentes de inteligencia se presentaron en su estudio y le exigieron los negativos. Annemarie se negó, y ante la amenaza de que le quemarían su archivo, su esposo logró salvar tan solo 8 negativos, escondiéndolos bajo un escritorio. No solo la farándula desfiló por su estudio, también retrató a grandes personalidades de la cultura, como Jorge Luis Borges, Beatriz Guido, Pablo Neruda, Silvana Bullrich, Benito Quinquela Martín, Mercedes Sosa, Yehudi Menuhin y Armando Santos Discépolo, entre otros. La figura femenina siempre fue un foco de interés para Annemarie. Durante toda su carrera puso su mirada en la mujer, que en esa época ingresaba definitivamente en la escena pública y en el campo laboral. Annemarie retrató y fue partícipe de ese momento histórico. Precursora del feminismo, algunos autores la catalogaban como una feminista de hecho, ya que ocupaba los lugares que quería ocupar sin pedir permiso a nadie. Y ella se movía cómodamente en un ambiente dominado mayoritariamente por hombres y contrataba mujeres para trabajar con ella. Tenía un equipo de 5 mujeres que asistían en su estudio. La ayudaban, retocaban las imágenes, atendían al público y trabajaban en el archivo. En esa época, salvo Raquel Forner y Mariette Lidis, había muy pocas mujeres
artistas plásticas reconocidas. Las había, pero no tenían el acceso ni el reconocimiento que tenían, o sea, porque aparte, o sea, les soy franca, nosotros vivimos en un país que hoy en día todavía es un país machista. Yo me acuerdo que mi madre siempre contaba que ella trabajaba en pantalones, porque era cómodo, porque el estar agachándose, levantándose con polleras era absolutamente... Y verdaderamente se la criticaba por eso. Incluso hubo hombres que han venido al estudio a retratarse que preguntaban quién era el fotógrafo. Y cuando la veían a Annemarie, mujer y además vestida en pantalones, se daban media vuelta y se iban. Durante muchos años retrató a los bailarines argentinos y extranjeros que actuaban en el Teatro Colón, que aún no contaba con un equipo propio de retratistas. En 1962 publica su primer libro, El Ballet en la Argentina, que incluye 233 imágenes realizadas durante 25 años. Sus fotos destacaban la belleza de las formas y se alejaban del todo atisbo de fealdad. Sus imágenes comienzan a conformar un cuerpo femenino expresivo, moderno y autónomo. Muchas de ellas revelan la mirada de una mujer libre y desprejuiciada, que se anticipa de algún modo al movimiento feminista de los años 60. Con su estilo inigualable, Annemarie mostraba, ocultaba, realzaba o suavizaba cada rasgo del retrato en un entrelazamiento de luces y sombras. Annemarie siempre estuvo presente en todo movimiento que aportara al desarrollo y a la dignidad de la profesión del fotógrafo. En 1936 participó en la creación del Fotoclub Argentino y en 1945 del Fotoclub Buenos Aires. Allí desempeñó un rol muy destacado como jurado, coordinadora y participante, y además de ser representante de Argentina en salones internacionales donde recibió numerosos premios. Posteriormente formó parte del Consejo Argentino de Fotografía. Fue directora de la Asociación Argentina de Fotógrafos Profesionales y miembro del Consejo Argentino de Fotografía, que contribuyó a la profesionalización e internacionalización de las tareas del fotógrafo argentino. En 1952, junto con otros fotógrafos, forma la Carpeta de los 10, un espacio de análisis y discusión sobre la producción fotográfica de cada uno de sus integrantes. Entre ellos, Boleslaw Sederowicz, Juan Di Sandro, Anatole Sandelman y George Friedman, Hans Mann, Alex Klein, Fred Schiffer, Gilsen Meyer, José Malandrino, Max Jaskovi y Pinelides Fusco. Poco después se incorporaron Eduardo Colombo, Juan Di Sandro y Augusto Valmijana. El grupo se mantuvo activo solo 7 años, pero marcó un hito en la historia de la fotografía argentina, ya que planteaban una forma de trabajar en la que un grupo de pares discutía sus propias obras y las analizaban en conjunto. La mayoría de los fotógrafos ya eran reconocidos en el medio y en este espacio tenían la intención de impulsar la experimentación y renovación del lenguaje fotográfico. La Carpeta organizó 6 muestras anuales con la obra de sus miembros. Una de las fotos de Annemarie somete al juicio de sus pares. Es A las sombras de las muchachas en flor. Aquí se pueden ver los comentarios y las firmas de sus colegas. Luego del viaje a Alemania, donde estudió con Otto Steiner, Annemarie comenzó a trabajar en la generación de las imágenes de múltiples exposiciones, sean en el negativo o en el laboratorio. Esto la diferenció de muchos otros retratistas contemporáneos. Esta combinación de esas mismas imágenes experimentales generando otras imágenes disruptivas diferentes y experimentales. Es una característica propia en la cual tenía una destreza sobresaliente. Otro ejemplo destacado de esta época es Savia, de 1958. Es un fotomontaje de 2 negativos, el de una flor de geranio y el retrato de perfil a contraluz de la actriz argentina Elsa Daniel. Además incorpora un extra de pigmento rojo para incrementar el contraste en la copia final. Existe también otra versión del fotomontaje pero con un perfil distinto y otro perfil solo, siempre sobre la foto de la actriz. El doble retrato es uno de sus sellos, y las múltiples caras son un recurso muy útil para mostrar trabajos artísticos. También les aporta movilidad y vida a las fotos de bailarines, algo que realiza de manera reiterada. Este tipo de imágenes la llevaría a ganar muchos concursos, tanto en la Argentina como en el extranjero. Annemarie recibió numerosos reconocimientos, desde el Premio Comex hasta la distinción de Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Su legado perdura en las paredes de museos de renombre mundial,
donde sus fotografías continúan sorprendiendo con su belleza atemporal. Su obra se mantiene tan vigente que este año se realizaron 3 muestras con sus fotos en su Berlín natal. Annemarie Henrich falleció en 2005, dejando como legado un extenso archivo de fotografías que resguardan sus hijos y que se destacan por una búsqueda artística única, que constituye su sello propio y que retrata una época y un riguroso método de trabajo. Sus fotos fueron tapas de revistas, discos, libros, pósters, publicidades. Todos hemos visto alguna foto de Annemarie, aunque no supiéramos que esa era su foto, su mirada. Todos tenemos un poco de su arte en nuestra retina y en nuestra memoria colectiva.